Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 7 de La Ventana. Como de costumbre, mi nombre es Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos siempre por la sintonía. En el episodio de hoy dialogamos con Raúl Figueroa. Raúl es demógrafo y con él vamos a hablar sobre el más reciente estudio de la Universidad de Harvard sobre el tema de las muertes relacionadas al huracán María. Ese estudio ha creado controversia durante esta semana, ya que pone un número a las muertes relacionadas al huracán María. El número que ofrece el estudio es de 4.645 muertes. Este estudio, como hablamos con nuestro invitado, obviamente no es concluyente. Hay que esperar al estudio que está haciendo la Universidad de George Washington, que es el estudio comisionado por el gobierno de Puerto Rico, porque ellos tienen acceso a una data y a información de primera mano de la cual Harvard no tuvo acceso, y yo creo que va a ser determinante en ver el número exacto de muertes. Lo que confirma este estudio es algo que todos sabíamos, que era que los números del gobierno no eran los números correctos. El secretario Pesquera había dicho desde el principio que habían certificado 64 muertes relacionadas directamente a los sucesos del huracán María y a la tragedia. Y eso definitivamente no son 64, son mucho más que 64 muertes. Yo creo que en algún número entre los 1.500 y 2.000 fallecidos por causas directas del huracán. Lo que yo creo que demuestra la falta de sensibilidad y la falta de honestidad y transparencia del gobierno en el manejo de la situación, porque ellos de alguna forma piensan que diciéndole a la gente mentiras y medias verdades, las cosas van a estar bien cuando no es así. No le hablan claro al pueblo, no hay transparencia, y eso se ve definitiva en este informe, que como dijimos no es concluyente, pero definitivamente es una buena herramienta para tener una idea de las cosas que pasaron en Puerto Rico durante los meses luego del huracán María. Recuerda que me puedes seguir a través de las redes sociales como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y que puedes escuchar este podcast a través de tu plataforma favorita para escuchar podcast. En Apple Podcast, en Stitcher, en Podbean y en Google Play. Y de hecho, esta semana también comenzamos a través de Tuning Radio, que es una de las plataformas favoritas para escuchar radio. Ahí también vamos a estar disponibles. Nos buscas como La Ventana y nos podrás escuchar los 7 episodios que tenemos hasta ahora de este podcast. Suscríbete, déjanos tu comentario, danos las estrellitas para que la gente nos pueda seguir escuchando y nos puedan conseguir de manera más fácil. En las próximas semanas tendremos otras entrevistas, por ejemplo, con el exsecretario del Trabajo, Víctor Rivera Hernández. Con él hablaremos sobre el ambiente laboral en Puerto Rico, luego de las reformas laborales que se han aprobado recientemente. Tendremos también entrevistas con la gente del Center for American Progress. Eso es un think tank liberal que está haciendo trabajo en Puerto Rico y que ha incluido a Puerto Rico en su área de estudio. Y otras entrevistas que serán muy interesantes y que espero también que sean de su agrado. Así que nada, comenzamos. We've saved a lot of lives. You can be very proud of all of your people, all of our people working together. Harvard University researchers say last year's death toll from Hurricane Maria is dramatically larger than reported.
The study, published in the New England Journal of Medicine, estimates more than 4,600 people died in Puerto Rico. The official government death toll is just 64. John, good morning. We're in one of the barrios, or districts here in San Juan, where researchers randomly went door to door, knocked, and asked if anyone died here. There were more questions than that, but that's how it got started. With a $50,000 grant from Harvard, 6 weeks worth of work, and a headline on a death toll that has stunned people. We welcome all studies. Puerto Rico's Governor Ricardo Rosselló, who himself is a scientist, seemed blindsided by the Harvard study. We want the real number to come out. We had a protocol that really was subpar, and we recognize it. Researchers concluded the final death count could be as high as 8,500. Domingo Marquez was a lead author on the study. What was the majority reason people died after the storm and related to the storm? 1/3 of our deaths were reported because of lack of medical treatment. Raúl Figueroa, bienvenido a La Ventana. Saludos. Raúl, tú eres demógrafo de profesión. Me gustaría, ¿cuál es tu preparación? ¿Dónde estudiaste? Sí, yo tengo un bachillerato en Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y entonces tengo una maestría en Ciencias en Demografía de la Escuela de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas. Okay. Y entonces, tú vi que existe un análisis y también mantienes un blog, ¿no? Vi que hiciste un análisis sobre el estudio que realizó la Universidad de Harvard sobre el tema de las muertes en Puerto Rico. ¿Qué te parece el estudio? ¿Cuál fue? Vamos a empezar por la metodología que se utilizó. Sí, ahí al principio empezaron a decir que no era un estudio científico. La realidad que sí, que es un estudio científico porque una encuesta. Las encuestas son un elemento realmente esencial. Que eso es el bread and butter de los estudios, sí, de la academia. Tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. En cualquier tipo de ciencia, la parte de las encuestas es esencial porque realmente nosotros muchas veces no tenemos la oportunidad de poder tener toda la población completa para hacer un análisis de toda la población. Así que hacemos encuestas para tener un abstracto, ¿verdad? Una muestra de la población y basado en esa muestra, pues entonces hacemos un análisis y lo que se hace es que se infiere, se lleva entonces a la población total ese análisis, que fue lo que hizo en ese sentido la Universidad de Harvard. O sea que de primera mano uno no puede descartar el estudio porque se haya hecho porque sea una encuesta. Y sobre todo porque esté mal hecho. La realidad es que el estudio estuvo bien hecho. El muestreo fue probabilístico, que es un elemento importante. Que se escogieran al azar los barrios que escogieron ellos para hacer los análisis y las encuestas a las personas. O sea, todo eso se hizo muy bien. Pero también yo entiendo que es importante que las personas entiendan cómo se analiza los resultados de una encuesta. Los resultados de encuestas no se pueden analizar igual que los resultados de un censo donde se coja a todo el mundo o cualquier base de datos que tenga toda la población total, sino que hay que entender que hay un cierto error inherente porque no se entrevistó a toda la población, se entrevistó solamente un grupo pequeño de la población. Del universo hay una representación, al contrario de un censo, que es tratar de tomar el universo, todo el universo posible. Entonces, ¿cómo fue la metodología que ellos utilizaron? Ellos hicieron esa encuesta, escogieron hogares, escogieron sobre 3,000 hogares. Ellos lo que hicieron fue que ellos dividieron a Puerto Rico como en áreas basado en cuán distante estaban esa área de un área metropolitana o un área donde haya mucha población. Y ellos querían entonces escoger de todas, asegurarse que hubiese representación de todas las áreas. Así que ellos hicieron como lo que se llama un estratos, que son esas áreas, dividieron en 8 estratos basados en distancia. Y de ahí entonces escogieron unos barrios particulares, entiendo que eran, que hubo una cierta cantidad de barrios, no me acuerdo muy bien, y de ahí dentro del barrio, pues entonces escogían 35 viviendas en cada uno de los barrios que escogían. Y los barrios se escogían al azar de entre todos los barrios de esas áreas. Y entonces ahí entrevistaban a las personas, a una persona en el hogar, y esa persona daba la información del resto de las personas que viven en la casa. Si en la casa vivían 3 personas, pues esa persona hablaba de las 3 personas que vivían en la casa, de ella y de las otras 2 personas. Y se le preguntó muchas cosas. Se ha enfocado mucho en la parte, lo que es el exceso de la muerte, que es el número de 4,645 que tenemos. Pero la realidad es que la encuesta incluye mucha otra información adicional.
que tal vez posiblemente está mucho más valiosa. Que eso te iba a decir, que eso es probablemente lo más valioso, las historias que hay detrás de los números. Porque esas otras preguntas que hicieron, se lo preguntó a las personas cuánto tiempo estuvieron sin energía eléctrica, cuánto tiempo se tardaron en llegar el agua, si tuvieron algún problema, por ejemplo, con el equipo médico, con CPAP, para hacer terapia, todo eso está ahí. Y eso incluye a muchas más personas, porque realmente cuando la pregunta de mortalidad se le pregunta si falleció alguien en el hogar, ellos encontraron solamente 56 muertes entre todo el año, 38 después, y 38 fueron después del evento. Pero para el resto de la población, que fueron 9,000 y pico, tenemos más información que ahí, entonces entiendo yo que es un poco más robusto lo que se puede sacar. Así que eso es un estudio bien hecho. Se ha enfocado mucho en esa área, un estimado, pero la gente está tomando ese estimado como si eso fuese una cifra de muertes y diciendo que ese es el número. Y realmente, o sea, que ese no necesariamente no es el... No es que murieron 4,645 personas. ¿Cómo es que ellos llegan a ese número? ¿Qué es lo que refleja ese número? Cuando tú haces una encuesta, tú haces un análisis y tú calculas lo que se llama el estimado puntual, que es el estimado que tú entiendes que es el número que te da. Por ejemplo, si haces una encuesta política y dice candidato A, pues sacó 45% de los votos, ¿verdad? Y ese es tu estimado puntual, y te dio el número cuando tabulaste. Pero como tu encuesta es eso, es una encuesta y no cogiste a toda la población, pues tú tienes lo que te llama el margen de error. Y tu número va a estar entre medio de un margen de error, que son 2 puntos, uno más pequeño, uno más grande, que tú vas a decir, mira, yo tengo este es mi número, pero entiendo que ese número está con un 95% de confiabilidad entre este número y el número real, entre la población total, debe estar entre este número y este número, y el 95% de las veces, si yo repito este experimento, esta encuesta que hicieron en el caso de ellos, y ellos dicen, mira, si yo repito esta encuesta, les repito 1000 veces, por ejemplo, pues yo entiendo que 950 veces vamos a encontrar que va a estar el número entre 800 y 8000, que fue el número más o menos margen de error que dieron ellos. Pero entendemos que el número más certero, basado en los números que en esta muestra que tenemos, es 4,645. Y también se cuestiona porque el margen se dice que es amplio, es bastante amplio. Sí, es bastante amplio porque la mortalidad es un evento poco común en la población. Estamos hablando de un 1% de la población muere todos los años. Así que mientras más pequeño, más estamos hablando de cerca de 3,000. Están 28,000. Realmente los últimos años han sido 29,000 y 30 y pico de mil muertes. Okay. El 2017 fueron 31,000. Lo que tenemos hasta ahora preliminar, el número es bastante cerca de 31,000 muertes. Que no está tan lejos de lo que es normalmente. Lo que esperaríamos para un año. Así que tenemos esos dos márgenes y es un margen de amplio porque realmente es un número pequeño. Estamos hablando que ellos es 38 muertes. O sea, ellos en el periodo del 2016, de septiembre de 2020 a diciembre 31, que es lo que ellos cubrieron en el estudio, en el 2016, en ese año, hubo un poco más de 8,000 muertes en Puerto Rico. Al ellos decir que hoy hay un exceso de muerte de 4,600, están diciendo que realmente, que entonces en 2017 el estimado de ellos es que hubo un poco más de 13,000 muertes. Eso están diciendo ellos prácticamente. O sea que de 38 muertes están generalizando que llegó a 13,000. Por eso que tú entiendes. Y entonces ahí es que tú ves que entonces el margen de error es bastante amplio, porque es un número bien pequeño de muertes que ellos pudieron conseguir en esa casa, así que por eso que el margen de error es tan amplio en ese sentido. Okay. Y entonces hay otro proyecto, otro estudio que se realizó anteriormente también. ¿Cuál fue la diferencia entre este de Harvard y el otro? Tú tienes la información. Sí, el primero que se salió, que fue en noviembre del año pasado, lo sacó Alexis Santos, un demógrafo de Penn State, que está trabajando en la Universidad de Penn State. Pues lo que él hizo fue que él pudo conseguir en aquel momento ninguno prácticamente, en Puerto Rico las comunicaciones todavía estaban bien malas, pero él pudo conseguir de Estados Unidos que le enviaran las muertes que habían preliminarmente hasta esa fecha de septiembre del evento hasta noviembre, hasta octubre,
que fue los datos que él analizó. Utilizando los datos del registro demográfico, que son las muertes. En caso de Puerto Rico, el registro demográfico es de los mejores a nivel mundial y prácticamente se recoge casi 100% de las defunciones. Es bien bueno poco. saberlo, que eso es Claro. un dato que está ahí. Así que era algo bastante sencillo que obviamente y en cierto sentido más certero de lo que puede hacer Harvard, siempre y cuando pues los números estén bastante actualizados y bastante completos en ese sentido. Y él determinó que fueron como 1.200 en ese periodo no, fue un poquito menos. Eran como casi más de 500 en ese sentido cuando empezó en ese momento dado. Después lo actualizó y subió un poco más. Pero en ese momento eran sobre 500 muertes en un mes prácticamente lo que había pasado. Así que, y ahí más o menos ya empezamos a ver un montón, pero realmente no son 64, son muchos más. Porque si lo tradicional es que tenemos esta cantidad de muertes, cuando tú ves un aumento tan drástico en muertes, ya hay algo que no es normal, ¿entiendes? Hay un evento. Hay un evento, Tienes entonces, que y de haberlo casualidad comentado. coincide con el evento, pues ahí realmente es bien poco probable que no esté relacionado a ese evento, que ese aumento de muerte que ocurrió, pues no esté relacionado al evento. Así que asumimos que esa mayoría de las muertes que ocurrieron en adición a las que ocurrieron en 2016, que lo llaman el exceso de muerte, pues se relacionó entonces al evento. Y entonces, y no son tampoco, pueden ser muertes aleatorias. Porque hay una definición dentro del CS que es la que te dice las muertes por desastres naturales tienen que cumplir con los requisitos. Unos criterios. Sí. Y entonces, y se cumple con esos criterios dentro de ese... Pues esas son las 64 muertes que el gobierno está asumiendo que cumplen con los criterios que ellos tienen. El problema es que para esas muertes que están hablando son muertes más directamente achacadas al evento. ¿Qué es lo que decimos? La persona que se llevó el carro a la inundación, la casa que se cayó encima. La muerte que nosotros estamos hablando, que es lo que hizo Harvard y lo que Esri también quiso llevar con su estudio, son muertes ya más de forma indirecta. Personas pues que no pudo hacer su tratamiento a largo plazo, y entonces tuvo problemas, personas que no pudieron seguir su tratamiento por ejemplo de insulina, que no pudieron conseguir la forma de mantener su respiración de oxígeno. Ese tipo de muertes que ocurrió después, gente que se murió por el estrés que le causó el evento, que tal vez son personas que no se hubiesen muerto de forma si no hubiese ocurrido el evento, y entonces se van a reflejar entonces en que murieron muchas más personas de lo que por lo normal ocurren, y entonces el estudio que está haciendo, que está pagando George Washington, se supone que entonces y trata de identificar cuántas de las muertes excepcionales son realmente relacionadas al huracán. Okay. Y ellos van a tener obviamente acceso a información que la gente de estudio de Harvard no tuvieron. Sí, que por ejemplo más acceso directo a certificados de defunción, a todo lo que Harvard no pudo tener en ese momento. A récord médico, agente funerario, toda esa información ellos van a tener. ¿Y qué otra metodología ellos iban a utilizar? Se supone que ellos visiten los hospitales y verifiquen los expedientes médicos, hagan entrevistas a familiares, hagan entrevistas a los agentes funerarios. Es un trabajo mucho más amplio, por eso es que se tarda más tiempo. Pero es importante que sea costoso. En Puerto Rico no hay nadie que pudiese hacer, claro. Es un trabajo que lo pudo haber hecho el recinto de ciencias médicas, pero ellos querían como una entidad que fuese independiente, según ellos. Por eso es que ellos contrataron a la Universidad de George Washington. Pero es un trabajo que toma más tiempo, es un trabajo más costoso. Que perdimos mucho tiempo, porque se pudo haber hecho mucho antes. Claro. Se pudo haber hecho, no tuvimos que esperar a después de febrero, que fue lo que anunciaron para hacerlo. Se perdió mucho tiempo en la controversia, sobre los números, sobre los 64 muertes. O sea, yo creo que el gobierno manejó esa crisis de una manera horrenda. Sí. No es que pusieron a una persona que yo entiendo que es una persona insensible a manejar ese asunto, que es el señor Héctor Pesquera. Exacto. O sea, que realmente eso fue un error. Primero ponerlo ahí a dar la cara y segundo después tratar de
pensar que era capaz de hacer un estudio, que fue la otra etapa que trataron de hacer, que fue como este es el segundo, esta es la segunda revisión. Sí, que se supone que ellos iban a hacer una revisión, no la hicieron, entonces ahí fue que contrataron a la universidad. Así que eso fue de los errores que han cometido el gobierno en ese sentido. Hasta cierto punto ellos han como que admitido que son mucho más, pero no se han podido tirar a decir, mira, realmente es tanto o va de tanto a tanto, porque todavía hasta que ellos quieren esperar a que salga el informe de George Washington para prácticamente decir lo inevitable, que fueron mucho más que lo que originalmente habían dicho. Que eso es algo que es sin duda. Sí, eso sin duda. Sin duda son mucho más de los 64. ¿Por dónde tú ves los números? Yo entiendo que debe estar posiblemente cuando veamos al final debe estar sobre entre 1.500 y 2.000 el número de muertes relacionados sobre todo indirectamente al huracán. Cosas que se pudieron posiblemente haber prevenido. Lo importante es ahora aprender de esos errores y buscar la forma de que no se vuelva a repetir. Que el gobierno, yo espero que el trabajo de Washington apunte eso, porque la idea del trabajo de George Washington es que ellos vayan en detalle y puedan identificar, mira, en este hospital ocurrió tal cosa, falló tal, no llegó después de esos días dejó de llegar el diésel y por eso no pudieron seguir atendiendo pacientes, o los pacientes que estuvieron se murieron por esta razón. Ese es el tipo de cosas que que haga la universidad. Y eso toma un poco más de tiempo y entonces pero el gobierno no ha podido comunicar ese tipo de cosas. No ha podido comunicar la dificultad que lleva realmente poder determinar un número real. Y eso, pues realmente, pues a las personas realmente lo que se sienten, yo entiendo que se han sentido engañadas un poco con el gobierno. Pero tener mucho cuidado entonces con este tipo de estudio como el de Harvard, que sí es un estudio científico, pero tiene un margen de error bien amplio y no se puede tomar ese 4.645 como un valor dado que confirme nada, porque realmente no es un estimado. A ti, como demógrafo, ¿qué te dicen los resultados? Los números, o sea, ¿cómo te hablan a ti? ¿Los números del estudio de Harvard o entre los dos, por lo menos de Harvard? Sí. O sea, la información que tú has tenido. Sí, ahora mismo no hay mucha información en cuanto a lo que yo he visto. Yo pude conseguir algunos datos de más actualizados del registro demográfico, no todos los meses, pero pude algunos datos. Entiendo yo que va a estar entre 1.500 y 2.000, como te dije, finalmente la cifra de ese exceso. Va a ser de cuesta arriba poder identificar, sobre todo por también el tiempo que ha transcurrido. Eso es una de las cosas por las cuales hay que hacerlo más pronto, porque las cosas se olvidan. Tal vez algunos familiares de los personas que fallecieron en ese momento tal vez han fallecido, sobre todo si son personas mayores que tuvieron, ¿verdad? Pareja y la pareja falleció, pues se perdió tal vez información. Por eso es importante hacerlo lo más pronto posible. Debe estar entre esos dos números y eventualmente pues el gobierno va a tener que salir y dar la cara y decir, mira, realmente fueron tantos, fueron mucho más de los 64, fueron sobre 1.000 y van a tener que decirlo y admitir que eso fue lo que ocurrió. Pero tienen también que en ese momento decir, mira, esto fue lo que encontramos y estos son los procesos que vamos a hacer para mejorar los protocolos y mejorar la comunicación. Ese tipo de cosas lo que el gobierno va a tener que hacer una vez admita pues que no fueron 64, que fueron muchos más, fueron miles, posiblemente miles. Y que entonces pues se dé ese número. Que la persona lo crean, pues eso es difícil, porque ya muchos se han casado con el 4.600, lo cual es una pena, porque realmente no es un valor que yo, como demógrafo, yo entiendo que no es un valor real que realmente ocurra. Yo me imagino que eventualmente tal vez la misma Universidad de Harvard va a decir, mira, este fue el estimado, pero cuando se analizaron los expedientes de funciones, pues esto fue lo que vimos. ¿Habremos aprendido algo de esta experiencia? Yo entiendo que sí, aquí todo el mundo ha aprendido tanto del evento como después. El gobierno debe haber aprendido una lección importante. La población tiene que haber aprendido una lección importante también en este sentido. Para futuros eventos nosotros prepararnos un poco mejor. Y sobre todo, y sobre el uso de las estadísticas. Y el uso de las estadísticas, yo espero. Todavía hay un poco, cada cual usa uno de los problemas de las estadísticas. Y uno de los problemas es que las estadísticas sean como son, porque es una ciencia que muchas veces no son exactas. Y cuando entramos en encuestas,
Y se ha visto en la política, por ejemplo, cuando hablas de una encuesta política, si esto es un margen de error, y si el número está cercano uno a otro, pues aquel dice que está cerca, pero el otro dice que está adelante. Y ahí entonces que vemos que cada cual puede usarlo para diferentes propósitos, dependiendo de cómo lo vea, y la gráfica la manipulan y ese tipo de cosas. Yo espero que realmente aprendamos un poquito sobre esto, que realmente empecemos a ver la seriedad, y es en el caso de yo como demógrafo, para mí es muy interesante que el ejercicio de que se intente estimar la muerte utilizando una encuesta. Eso es algo que nunca se había hecho en Puerto Rico. Está viendo que eso no se había hecho No nunca. en Puerto Rico, porque realmente en el caso de Puerto Rico, como tenemos registro demográfico, no tenemos la necesidad. Pero es algo interesante que si hay un evento como este y tal vez queremos hacer algo más rápido, pues tal vez se puede usar ese tipo para tener un estimado. Raúl, tú mantienes un blog sobre temas de demografía. ¿Dónde lo conseguimos? Sí, el blog es demografiapr.com. Ahí pues yo hablo escribo sobre diferentes temas demográficos. También tengo documentos, también libros que están gratuitamente ahí, y diferentes libros, documentos, presentaciones que yo doy cada vez, las pongo ahí también para que la gente las pueda ver con diferentes datos. En los próximos meses voy a estar añadiendo una sección de datos per se, de datos demográficos, porque a mucha gente se hace difícil también conseguir los datos. No es fácil conseguir. Y dado que yo no sé qué va a pasar con el Instituto de Estadística, pues yo quiero entonces poner una sección con datos demográficos que la gente pueda ir y buscar, que si la mediana edad del municipio tal es cual, pues puedan ir a esa área y buscar esa información. Y también hay un análisis sobre el trabajo de Harvard, que por ahí es que te encontré. Sí, ahí está. Lo primero que van a encontrar si entran estos días va a ser el análisis de Harvard y diferentes análisis que se hace a diferentes estudios que hay también. Y también tengo una sesión que es sobre videos, sobre todo de programación en R y eso. También van a estar disponibles ahí. Pero sí, yo hice el análisis de Harvard, miré, leí el documento, iba a saber mi conocimiento, pues yo dije, mira, realmente esto es lo que hay, es un buen ejercicio, pero hay otras formas. Mi punto es, no son 64, son muchos más. Yo quiero llevar ese punto. Sí, yo creo que eso está que claro. es un instrumento que es científico, pero que hay otra forma más de poder tener un estimado, por lo menos para ese punto, más certero que lo que es esa encuesta. Pues ese artículo lo voy a poner tan pronto suba el podcast, va a estar en mi cuenta de Twitter, en @retirado, para que todos lo puedan escuchar, y también te busques a ti en Twitter. ¿Cuál es tu...? Sí, en Twitter es RA Figueroa. RA Figueroa me puede conseguir en Twitter. Raúl, gracias por estar en La Ventana. Claro. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.